Bien, entonces en relación a el tema de la red de sostén, lo primero que tenemos que recuperar acá es esta noción inicial del ser humano, que lo pensábamos como compuesto por el cuerpo y el sujeto del vínculo. Es decir, somos sujeto del vínculo, ¿no? Esta red de sostén tiene que ver un poco con ese concepto. Desde el inicio de la vida, ¿eh? El otro, el semejante, nos constituye, nos da elementos para constituirnos, para construir nuestra identidad, ¿no? A través del grupo familiar, nos apuntala, nos conduce, nos da referencias, modelos, es decir, la presencia de lo social, porque el otro es lo social, ¿no? Y a través de este sujeto que somos y nos vinculamos con el otro, bueno, estamos conectados ya desde el inicio y a lo largo de toda nuestra vida. El otro no nos es indiferente, ¿no? O sea, el otro social siempre está ahí, ¿no? Cumpliendo algún tipo de función. Y una de las funciones fundamentales es esta de el apuntalamiento, lo que nosotros denominamos apuntalamiento, ¿no? Es decir, en situaciones de amenaza, de desvalimiento para este sujeto, el vínculo puede ser un recurso, la apelación a lo social puede ser un recurso para sostenerse y no seguir cayendo en este desvalimiento en el cual ingresa el sujeto. Y en este caso, el proceso quirúrgico es como fuente de estímulos disruptivos, que lo venimos insistiendo en eso, es un potencial lugar donde las defensas pueden venirse abajo y entrar en menos el sostenimiento de este sujeto, por lo menos desde el punto de vista de su independencia. Entonces, apelar al otro, a esta noción de red que sostiene, ¿no? Una red social, que puede tomar distintos matices, ¿no? Ya sea la familia, los amigos, el trabajo, ¿no? Todo eso va constituyendo este entorno o contexto social en el cual el sujeto circula y le encuentra sentido a su existencia y puede apelar, ¿no? En estos momentos de donde estas situaciones disruptivas irrumpen y lo ponen en menos. De hecho, cuando esta red de sostén no está bien constituida o no se puede contar con la misma, presenta signos de pobreza, ¿no? O de déficit, ¿no? Y la persona se encuentra en cierto aislamiento social, hay una ausencia de esta red. Bueno, eso se constituye en un factor de riesgo, ¿no? A tenerlo en cuenta y que suma a esta vulnerabilidad psicosomática. Bien, entonces la exploración de la red de sostén y la calidad, la cantidad y la calidad sobre todo, con lo que se pueda contar en ese momento también es una variable a tener en cuenta dentro de estas dimensiones de este objeto complejo que es la BPS, ¿no? La vulnerabilidad psicosomática. Vamos entonces ahora al a la quinta de estas dimensiones, que es la predictibilidad. Es decir, la capacidad de predecir que puede o de anticipar lo que va a suceder en el proceso quirúrgico. Esto, todo lo que sea predecible para cualquier persona, ¿no? En cualquier situación, hace que aumente la sensación de control por parte del yo de esa situación. El hecho de poder anticiparse le permite poner en funcionamiento estrategias que sean funcionales para responder, ir preparándose para responder ante las situaciones que, bueno, ya se sabe que va a venir, que va a suceder, entonces uno ya se encuentra preparado y no lo toma por sorpresa. La incertidumbre, como siempre, la incertidumbre es podríamos decir, es una variable inquietante para el yo. No saber qué es lo que va a pasar, con qué me voy a encontrar, ¿no? Y más en este tipo de situaciones, como es el proceso quirúrgico, una cirugía en particular, como instancia del proceso quirúrgico que, bueno, pone en riesgo
la cuestión central, ¿no? El cuerpo, la vida, ¿no? Entonces ahí disminuir los indicadores de incertidumbre fortalece, ¿no? Y disminuye también la vulnerabilidad psicosomática. Es decir, aumenta la confianza y acá ya vamos, miren, fíjense esto. A partir de ahora van a empezar a aparecer unas palabritas ahí, que es lo que nos anticipa la clase número 3, el tema de las ansiedades. Ansiedades. Entonces, acá en la predictibilidad, el hecho de anticiparse disminuye uno de los tipos de ansiedades que ya habíamos presentado la vez pasada, ustedes se acuerdan, que es la ansiedad confusional. Después lo vamos a retomar esto, ¿no? Pero ya vamos trayendo los conceptos que después vamos a desarrollar, ¿no? Esta ansiedad confusional, ¿no? De que la persona frente a la situación se le vuelve confusa, como dice, como la misma palabra confusional nos está señalando, se le vuelve confuso, no puede pensar, ¿no? No tiene claridad para lo que le están diciendo o lo que tiene que responder, entiende una cosa por otra, entonces ahí está invadido de esta ansiedad confusional. Cuando aumenta la incertidumbre, vamos a ver después distintas formas en que la incertidumbre puede llegar a través del proceso quirúrgico. Cuando aumenta la incertidumbre, bueno, es posible que se precipite o se incrementen los montos de ansiedad confusional. Bueno, bien, entonces ya tenemos una de las ansiedades articuladas para ir relacionando con esta dimensión del objeto complejo de la BPS. Vamos entonces ahora a la sexta de estas dimensiones, que es la recepción. La recepción, y esto tiene que ver con el informar. Acá, en esta parte, capítulo 10, Mucci, hay que articularlo con con esta parte del texto de Rinaldi y con este tema, el de la recepción. ¿Cómo se comunica en el proceso quirúrgico? Bueno, acá primero una aclaración. Ustedes no tienen centralidad, no van a tener una centralidad en el modo de comunicar o en la comunicación del proceso quirúrgico. Quizás sea circunstancial, ¿no? Quizás el paciente se dirige a ustedes con alguna pregunta, porque quiere saber algo muy puntual de lo que está pasando cuando ingresa al quirófano, por ejemplo, o si ustedes se van a presentar en la habitación donde está internado, ¿no? En el prequirúrgico. Bueno, es algo muy puntual. El núcleo, ¿no? El núcleo de la comunicación del proceso quirúrgico, todo lo que va a pasar, ¿no? Y los detalles, eso lo hace el médico cirujano, el médico del paciente que le indicó, ¿no? La cirugía, y que le viene explicando y que, bueno, y hace el seguimiento, bla, bla, bla. Todo eso, pero ustedes no. O sea que tampoco, ¿por qué esto? Porque cuando lean el texto de Mucci, léanlo con cierta distancia, ¿no? Para informarse, para tener conocimiento de qué se trata esto de comunicar en estos contextos de salud, pero no porque usted tenga que hacer todo lo que dice Mucci al pie de la letra. Está más bien dirigido esto de comunicar al médico y al psicólogo en la psicoprofilaxis, cómo tiene que intervenir. Ustedes ahí van a estar en un segundo plano en el aspecto comunicacional. Pero hay cuestiones que hay que tener en cuenta. Porque si tienen que dirigirse al paciente, bueno, hay que hacerlo con cierta estrategia clínica. Para no inducir, ¿no? Ni en más ni en menos. Ni en más ni en menos. Para no inducir o precipitar estados para que se incremente la ansiedad. Y en todo caso, si uno informa, hacerlo de tal manera que los niveles de ansiedad del paciente, bueno, bajen un poquito, ¿no? O sea que la información, como vamos a mencionar ahora, el acto de comunicar tiene un valor terapéutico en sí mismo. La palabra, ¿no? La palabra tiene un valor terapéutico y hace una diferencia en cuanto a el tipo de vivencias que uno experimenta. Cómo comunica, cómo se comunica. Entonces, desde esa perspectiva hay que encarar el texto de Mucci, con cierto cuidado y con cierto... Bueno, entonces, la recepción es, bueno, cómo el paciente va recibiendo toda esta información sobre el proceso quirúrgico y cómo la va elaborando con sus tiempos.
¿De qué manera? ¿No? Acá las preguntas estas que después muchos de ustedes habrán visto, las va desarrollando una por una, ¿no? ¿Cómo se comunica? ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿No? El tema de la información. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo se vayan acomodando en relación a ese paciente, ¿no? Estas distintas variables del proceso de comunicación y de transmisión de la información, puede llegar a tener en el paciente esta información un efecto patogénico o salutogénico. Es decir, le puede caer muy bien, le puede hacer muy bien, lo puede tranquilizar, lo puede organizar y predisponer de buena manera y para colaborar, ¿no?, con todo el proceso, o lo puede poner a la defensiva, cerrarse, no entendió nada y, bueno, para mal, ¿no? Pero todo eso depende de cómo se lleve adelante. Por eso las distintas estrategias que hay que tener en cuenta y que en el texto de Mucci ella nos va dando algunas pautas. Por ejemplo, el tema de la... Esto sí que es interesante porque le puede venir muy bien a ustedes. El tema de el lenguaje que uno utiliza, ¿no? Dice Mucci, no hay que usar un lenguaje muy técnico, ¿sí? Palabras sencillas, ¿no? Que no impliquen un esfuerzo ni un quedarse afuera del paciente, ¿no?, frente a lo que uno le está diciendo, ¿no?, y no entiende nada. Entonces, es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? En vez de aclarar, oscurece. Y dice Mucci, no hay que dar una clase magistral frente al paciente, no es la idea. Y hay que informar, y acá viene el otro tema, en función de las necesidades del paciente, no de las necesidades del profesional. Entonces, hay que escuchar muy bien si el paciente pregunta, ¿qué pregunta? Y bueno, ¿y cuánto sabe de lo que pregunta? ¿No? Para no dar mayor cantidad de información de la que necesita, porque a lo mejor si le damos más, va para cualquier lado, no lo que entiende, y tampoco darle menos de que, ¿no?, porque a veces algunos pacientes son, ¿no?, ¿cómo le voy a preguntar al profesional tal cosa? ¿No? Lo sienten como una falta de respeto. Entonces, el lenguaje técnico, eso no, hay que traducir, ¿no? Hay que hacer una traducción, una metabolización, si ustedes quieren, de cambiar, ¿no?, de cambiar el tipo de lenguaje para que sea accesible al paciente, que en esos momentos, pensemos, los recursos emocionales y cognitivos están en menos, ¿no? O sea que uno no está muy lúcido ahí como para empezar a razonar, a ver qué me quiso decir. No, las cosas tienen que ser esto y ahí se entendió y listo, ¿no? Y ya está. Y siempre pensando en las necesidades del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque acá aparece una palabra muy importante de la psicología y en el ámbito de la salud, que se llama empatía, ¿no? ¿Qué es la empatía? Ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y en el área de la salud esto tiene que estar todo el tiempo presente, ¿no? O sea, me pongo en el lugar del paciente, qué es lo que necesita, ir acompañando, sobre todo en estos procesos, sobre todo en estos procesos. La empatía la usamos para todo el tiempo estamos de alguna manera tratando de ponernos en el lugar del otro cuando hablamos, ¿no?, para ver qué entender mejor, ¿no?, el sentido de lo que nos dice. Pero en estos casos, en el caso de la salud y en el proceso quirúrgico, el tema de la empatía, que lo vamos a retomar, fíjense ustedes, lo vamos a retomar esto después en la clase 4 cuando veamos disociación instrumental. Disociación instrumental, que ya vamos a estar en la unidad 2, trabajando el aspecto técnico-psicológico del profesional de la salud. Entonces el tema de la empatía es esto de cómo se relaciona y qué posicionamiento tiene que tener el profesional de la salud cuando entra en contacto con el paciente, para que esa relación sea operativa, funcional y tenga efectos benéficos, salutogénicos, terapéuticos, también sobre el paciente, ¿no? Porque la relación, el tipo de relación, guarda con eso, y lo dice Mucci, el tipo de relación, el modo de comunicación, dice ella, tiene un potencial terapéutico. Es decir, la palabra, cómo uno se dirige, eso produce estados de ánimo en el otro y le da adherencia o no al tratamiento,
lo hace más colaborador, lo pone a la defensiva al paciente o a la familia. Entonces hay que ir armando también esta red, ¿no? esta red, como decíamos antes, de sostén, ¿no? Pero ahora en el ámbito clínico, y que se transforme en una red de sostén y no en un tironeo, ¿no? En un tironeo y en una posición de no colaboración. Bueno, bien. Y bueno, ya que veníamos con las ansiedades, dijimos la confusional, en este caso la ansiedad paranoica. Esta cuestión a veces que con las posturas de los profesionales, ¿no? Cuando se ponen muy distantes o muy autoritarios en la forma de dirigirse hacia el paciente, lo ponen precisamente a la defensiva porque piensa el paciente que el profesional lo está atacando, ¿no? Entonces el mismo profesional se constituye en una amenaza por la forma de trato o de destrato, que a veces se ve, lamentablemente, pero entonces aparece esto de la ansiedad paranoica, ¿no? O sea, una situación bien de percibir el entorno como una amenaza de desestructuración para el propio paciente, psicológica. Bueno, esto lo vamos a retomar, pero ya aparece la otra palabrita que ya habíamos mencionado la vez pasada, los tres tipos de ansiedades, confusional, paranoica, y ahora va a venir la depresiva. Bueno, bien, vamos entonces al último de las dimensiones, la localización anatómica. La localización anatómica. Bueno, el cuerpo. La localización anatómica de la intervención quirúrgica, de eso estamos hablando. ¿Dónde va a ser la operación? ¿Qué parte del cuerpo? Bueno, de nuevo acá viene la conexión con la otra de las dimensiones que ya vimos, que una de las que podemos conectar, que es el momento evolutivo. En cada momento evolutivo, el cuerpo tiene un lugar especial en la vida psicológica, tiene un significado especial. Es un lugar de referencia muy fuerte para el yo, para la estructuración del yo. Una referencia imaginaria, sobre todo. La imagen del cuerpo, ¿no? Con eso nos identificamos, ¿no? Somos, ¿no? El que aparece en el espejo. Es decir, en las distintas edades, el yo se va constituyendo, de alguna manera, a partir de los rasgos de esta imagen. Y también como el otro social devuelve esta imagen, no solamente en el espejo, porque lo social también es una forma de espejo. Nos dicen, che, qué bien que te veo, ¿no? Y eso ya a uno lo pone de una manera, ¿no? ¿Por qué anda con esa cara? ¿Qué te pasa hoy? Entonces, ya eso refleja, ¿no? El estado del yo, si anda bien o no anda bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay mucha gente que está pendiente de la imagen todo el tiempo. Ahí tenemos la cirugía estética, por ejemplo, ¿no? Todo un mundo para sostener la imagen. Entonces, fíjense ustedes hasta dónde llega la preocupación. Entonces, ¿qué lugar la localización anatómica da de pleno en este tema de la imagen corporal, por ejemplo? O también, bueno, puede tener que ver en relación con los trabajos, ¿no? Hay gente que su cuerpo es una herramienta de trabajo, un deportista, por ejemplo, ¿no? O un músico, ¿no? La mano, ¿no? El futbolista con las piernas, o una bailarina. Bueno, en fin. El cuerpo, para mucha gente, es una herramienta de trabajo y para la vida, ¿no? Para andar por la vida. Tiene una centralidad muy importante, ¿no? Entonces, claro, si la cirugía tiene que ver un poco con eso, con esa parte del cuerpo, y bueno, la vulnerabilidad psicosomática va a entrar en juego, ¿no? Porque esto es una preocupación. ¿Qué pasa si las cosas no salen bien? ¿Cómo sigo mi vida? Si mi vida buena parte pasaba por ahí, en distintos aspectos. Entonces, el tema de localización anatómica es importante. Bien. Bueno, ya dijimos en cada momento evolutivo, y por eso, alterar, modificar, quitar partes del cuerpo, eso implica en que después hay que elaborar esas alteraciones, esas modificaciones, eso que no va a estar después o que va a estar de otra manera. Yo me tengo que acomodar psicológicamente, mi yo se tiene que acomodar, ¿no?
a esa diferencia. Lo que ya no está. Y acá viene otro tema muy interesante, ¿no? Y es, siempre cuando uno tuvo una relación con algo afectiva, y ese algo puede ser cualquier cosa, puede ser una casa, un trabajo, una persona, un animal, un objeto, lo que sea. Cuando uno se relacionó afectivamente con eso durante mucho tiempo y después lo pierde, hay que hacer ¿qué cosa? Cuando se pierde algo con lo cual uno estuvo conectado afectivamente. Hay que hacer un duelo, ¿no? Es decir, hay que incorporar en la vida de uno, como sigue la vida, que eso ya no va a estar más, aunque no vamos a estar más en relación a eso como estábamos hasta ese momento, ¿no? Eso es el duelo, un trabajo psicológico. Entonces con el cuerpo pasa lo mismo. Cuando una parte del cuerpo deja de ser lo que era hasta ese momento, y con el cuerpo tenemos una relación afectiva muy importante, de hecho, ¿no? Lo cuidamos, lo queremos, nos identificamos con él, bueno, lo llevamos para todos lados, creemos que somos eso. Cuando eso se altera, ahí viene el tema del duelo. Y entonces ahí puede aparecer esto que está acá, la tercera ansiedad, la ansiedad depresiva, en relación a estas modificaciones o alteraciones que pueden aparecer en lugares significativos del cuerpo. Sí, la localización anatómica, esa parte del cuerpo para mí es importante, tiene un significado importante. Y para cada uno es distinto. Ya vamos a contar una anécdota espectacular, clínico, psicológica, y que tiene que ver con una situación de cirugía, y que desencadena un estado depresivo en el paciente. Pero cuando lleguemos la clase que viene, la clase 3, ansiedad depresiva, se las voy a contar. Entonces acá ya tenemos la tercera ansiedad, la depresiva. Veníamos la confusional, la paranoide y ahora la depresiva. Y la vamos articulando con la BPS. Como esto puede aparecer, claro, porque si aparecen muchos montos de ansiedades, la vulnerabilidad psicosomática del paciente se va para arriba, ¿no? Se vuelve más vulnerable cuando aparecen montos de ansiedades muy altos, porque eso el yo se ve invadido, no puede dar respuesta y se desequilibran todas las variables psicobiológicas. Bueno, bien. Terminamos acá con este objeto complejo, con el ovillo de lana, que lo veníamos viendo cada color, ¿no? Lo fuimos analizando. Siempre hay que pensarlo en conjunto y en relación, porque adentro están todos enredados. Acuérdense de eso. En salud, siempre la complejidad. Bien, entonces ahora, para cerrar, conclusión, bueno, volvemos a lo del principio. Tenemos el proceso biológico, ahora ya trabajamos esa parte. Trabajamos la parte de qué dependen estas vivencias para que se vuelvan tales, estresantes o traumáticas, dependían de la BPS, acuérdense, estamos repasando, y ahora sabemos de qué está hecha esta vulnerabilidad psicosomática y qué variables intervienen, y en función de la cantidad de estas variables, cómo estén presentes y la intensidad que tenga, van a determinar que la vivencia vaya para un lado o vaya para el otro. Lo ideal es que vaya para arriba, para que la cosa pueda seguir, porque si se vuelve muy traumática, chao, hay que parar, bajar, ¿no? Armonizar, equilibrar, porque el desequilibrio fue muy grande, y después seguimos con el proceso quirúrgico y avanzamos para que se pueda realizar la cirugía y una buena recuperación del paciente. Bien, entonces terminamos con la BPS. ¿Cómo sigue esto? Clase 3. Vamos para allá. Las ansiedades. Clase 3, ansiedades. Ahí nos vamos a meter. Nos vamos a meter ahí y los documentos. No hay un texto específico para el tema de ansiedades, porque lo encaramos de una manera de que de muchos textos sacamos cosas, pero no hay un texto, lamentablemente. Así que lo que vamos a ver en la clase es cocina propia, es lo que se va a explicar, pero vamos a darle una vueltita de tuerca y le vamos a agregar a esto un poco de investigación. Un poco de investigación. ¿En qué sentido? En que desde la cátedra, yo lo hago breve, después lo vamos
Desde la cátedra ya empezamos el año pasado a hacer una investigación sobre ansiedades en pacientes prequirúrgicos en el Hospital Justo José de Urquiza. Entonces, vamos a charlar un poquito cómo se investiga desde la psicología este tema de las ansiedades en el prequirúrgico, en los pacientes, cómo aparecen, ¿no? Y entonces les vamos a contar un poco en qué consistió, o en qué consiste, porque está todavía en vías esta investigación, por dónde, con qué herramientas trabajamos, ¿no? Para que ustedes conozcan un poco los distintos tipos de encuestas y test, para valorar los estados de ansiedad de los pacientes prequirúrgicos, y tener en cuenta, ¿no? Y sobre eso vamos a recalcar mucho, insistir en que la investigación en la universidad es un lugar de formación también para ustedes. Acuérdense, después lo vamos a repasar esto: docencia, investigación, extensión. Las tres funciones de la universidad. Bueno, ahora vamos a salir un poquito de la parte de docencia y nos vamos a focalizar en la investigación. En este caso, desde la perspectiva de la materia, por supuesto. Tema psicológico, pero articulados a el paciente quirúrgico. Bueno, con eso entonces vamos a trabajar la clase 3. Clase 3, primero, ansiedad. Presentamos que la ansiedad, los 3 tipos, distintas cosas que vamos a ir comentando. Y después, la segunda parte de la clase 3, la investigación esta sobre ansiedades en pacientes prequirúrgicos, que estamos haciendo desde la cátedra con varios profesionales. Bien, entonces nos vemos en la clase 3 y ya, claro, con la clase 3 vamos terminando la unidad 1, acuérdense de eso. Ya vamos terminando la unidad 1 con la clase 3. Bien, nos vemos en la clase 3 y seguimos trabajando estos interesantísimos temas de psicología y el paciente quirúrgico. Gracias.